Vamos a pasar a la palabra de Dios, hermanos. Amén. Vamos a tomar la base bíblica que corresponde a este día, esta tarde, la primera semana de octubre, y el año se ha ido muy rápido, muy veloz, y necesitamos aprovechar el tiempo. Amén. Al hacer un pequeño balance, no sé si usted lo sepa, pero por lo general todas las tiendas, los negocios de fin de año hacen un inventario para ver cómo les fue, y como cristianos, como iglesia, en lo personal debemos nosotros también de vez en cuando reflexionar y qué ha sido en este tiempo de nuestra vida cristiana. ¿Permanecemos fiel? ¿Hemos crecido? O como dijo un hermano, ¿verdad?, unos a gritos y a sombrerazos, ¿verdad? No, pues si no somos animales, ¿verdad? Solamente los chiveros traen así esos animales, ¿verdad? Lo que se refiere es que hay cristianos, hermanos, que no crecen, porque no permanecen. Por un tiempecito se animan y van un mes, van 2 meses, y luego de repente se ausentan otro mes, se ausentan otros 2 meses, y como dijo alguien, ¿verdad?, lo que ganan con el brinco, lo pierden con el porrazo, ¿ah? Entonces ojalá que no sea el caso de los que estamos aquí, sino que continuamos adelante, hermanos. Amén. La vida cristiana está llena, hermanos, de sufrimiento, de problemas, de sinsabores, y el que lo diga que no, pues no conoce bien la Escritura. Pero a pesar de todas esas luchas, pruebas, a veces enfermedades, a veces necesidades, a veces problemas familiares, y en medio de todo eso Dios está presente. Su palabra poderosa es fiel. Amén, hermanos. Entonces ojalá y nosotros también crezcamos y avancemos como el Señor nos lo dice en su palabra. Amén. La base bíblica, hermanos, está en San Lucas 11. Vamos a leer ahí los primeros versículos de Lucas 11, el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer los primeros 4 versículos de la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando estaba él orando en cierto lugar, al concluir, uno de sus discípulos le dijo: Señor nuestro, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo: cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos cada día el pan para nuestras necesidades. Perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Y no nos hagas entrar en prueba, sino apártanos del mal. He leído, hermanos, esta versión pechita. Posiblemente algunas palabras sean diferentes a la versión que se trae, pero yo creo que el contenido es el mismo. Toma sus lugares, hermano, por favor. Esta tarde, Padre, invocamos su nombre, Dios de nuestro Señor Jesucristo. Le pedimos por medio de Él y santificamos su nombre. Le glorificamos, le honramos y le rogamos también que su palabra nos sustente, nos alimente, nos abra el entendimiento y nos ubique. Dios, en el nombre de su Hijo, Padre nuestro, en el nombre de Cristo, en el nombre de Yahshua. Amén. El tema, hermanos, que quiero empezar a compartir en la iglesia, hermanos, es la oración. Y en esta primera parte, hermanos, yo creo que va a ser muy difícil exponer siquiera el contenido de esta oración modelo que se conoce popularmente como el Padre Nuestro. Es posible que no la exponga totalmente, pero sí algunas partes muy importantes de este contenido. Hay mucho que reflexionar y que aprender de la oración, como la Biblia enseña.
¿Cuántos de los que están aquí oran? Levanten su mano los que oran. ¿Sí? Pues sí, casi todos, ¿verdad? La oración, hermanos, actualmente es una práctica de todas las personas, de todos los seres humanos, aún sin importar la religión que profesen. Todo ser humano trata de rogar a un ser supremo para pedir ayuda, para pedir favores. El hombre reconoce que Dios existe y hay quienes saben que hay una entidad superior a quien se dirigen en plegarias o mediante rituales religiosos. Otros son espiritistas y otros son satanismo puro. Pero la oración, hermanos, cristiana, a la que nosotros somos llamados a practicar, según un diccionario bíblico, la oración es la respiración del alma. Así dice ese diccionario. Y también la manera en que el hombre se comunica con Dios. Es una definición muy sencilla y muy simple y no está completa. Quiero hacer mención a una cita bíblica antes de entrar a este tema de la oración, y es el pasaje bíblico que escribe Pablo a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3, versículo 16, donde Pablo dice que toda la escritura, toda la palabra de Dios es útil para 4 cosas: para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Pero yo quiero enfatizar una de ellas, que es la corrección. Corregir. Ahorita que entremos ya a esta base bíblica de Lucas, nos vamos a dar cuenta que lo que Cristo hace es, al principio, corregir conceptos, corregir errores que estaban ocurriendo aún dentro del judaísmo. Necesitamos como iglesia y como hijos de Dios, hermanos, corrección. No caer en errores en los cuales el cristianismo actual está incurriendo. En la oración es muy importante. Quiero introducirme, hermanos, con este tema diciendo que hace un poco tiempo estaba escuchando la estación de radio que se supone que es cristiana, y me sorprendí, hermanos, de una manera muy especial, porque esta ocasión lo estuve escuchando, no un programa, sino casi todo el día. Casi todo el día estuve escuchando la radio cristiana. Y ya sabe que cada hora hay un programa diferente. Está a cargo de muchos pastores, de muchas iglesias y de muchos hermanos diferentes. Cada hora hay un programa diferente. Pero lo que a mí me sorprendió es la forma en la que están ellos orando, o lo que ellos pretenden hacer como oración, cuando se piden peticiones de salvación o de sanidad. Cuando se pedía oración por algún enfermo, ellos decían más o menos así: lo declaramos sano. Otros decían: ato toda enfermedad. Otro decía: deshago la diabetes, la quemo, la destruyo. Otra persona decía: desato sanidad. Y cuando se pedía por problemas económicos y trabajo, decían ellos en sus pretendidas oraciones: ato todo espíritu de pobreza, renuncio a la pobreza, desato bendiciones y declaro que ya tienes trabajo y vienen a ti bendiciones económicas
de los 4 ángulos de la tierra. Durante todo el día, al escuchar esta programación radial, que se supone que es cristiana, esa fue la manera en que se pretendía orar al final de cada programa. Surgen varias preguntas, hermanos. Y yo decía, recuerdo que yo repetía una frase muy popular aquí en La Laguna, que decía, una tras otra. Decía, una tras otra. ¿Qué está sucediendo con el cristianismo? ¿Qué está sucediendo con los pastores? ¿Qué acaso no saben orar? ¿Es correcta la oración que se está haciendo? ¿Usted cree que esas formas de orar son correctas? ¿Las escrituras avalan esa forma de orar? ¿O qué se hace evidente en esta oración de hoy? Yo espero, hermanos, que al iniciar a considerar este pasaje bíblico de Lucas 11, la oración modelo, encontremos en la palabra de Dios dirección para orar correctamente. Yo no sé si algunos de los que están aquí usan esas palabras que mencioné cuando oran. No sé si todavía usan esas palabras. No lo sé, pero repito, necesitamos que la palabra nos corrija para que oremos bíblicamente, correctamente, y que corrijamos los errores en los que ha incurrido la iglesia por parte de hermanos y de ministros. Hay congregaciones locales, hermanos, que tienen veladas de oración toda la semana. Yo los he escuchado también en el radio, que tienen toda la semana velada de oración. Y mi pregunta es, ¿qué están logrando en esas veladas de oración? Yo les he escuchado que hablan de una revelación. Cuando ellos están supuestamente compartiendo el Evangelio, le dicen a la gente, tienes que conocer a Dios a través de una revelación. Que Dios se revele a tu vida, no por una doctrina, no por un conocimiento humano, sino por una revelación. Y estas personas están enfatizando la milagrería y la falsa guerra espiritual. Y tenemos hoy una oración y ayuno sensual, antibíblico, en rebeldía, en desobediencia, a la luz de lo que Dios nos enseña en sus escrituras. Ignorando y pasando por alto el carácter de Dios y sus atributos. ¿A quién oran estas personas? Y otra pregunta sería, ¿quién les responde? ¿Quién les responde? La Escritura dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de Dios. Y hay muchas personas de aquí, hermanos, de la comarca lagunera, algunos que dicen ser pastores, cristianos, evangelistas. Y a uno de ellos yo lo escuché que estaba platicando una experiencia esotérica, donde dice que el espíritu lo llevó a otro país. Y él se salió de su cuerpo y se fue a otro país. Y ahí andaba, y él decía, fue el Espíritu Santo el que siempre me lleva a los lugares donde voy a ir. Y él le preguntó al Espíritu que le llevaba, ¿quién eres? Y él dice que solamente vio la sombra como de una paloma. Y él entendió que era el Espíritu Santo. Asumió. Ese hombre dice que en su recámara donde ora, que levita, que su viaje, su cuerpo se levanta, eso se llama levitación. Y eso que le comenté se llama viaje astral, salirse del cuerpo, o proyección astral. Desde luego que estas no son prácticas bíblicas, pero esto es lo que se está logrando
a través, supuestamente, de la oración.